Un cordial saludo, apreciados amigos, hermanos. Llegamos al final de este tercer trimestre de 2021. El título de la última lección es Descanso Supremo. Antes de iniciar el repaso vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque podemos confiar en tu palabra. Y rogamos que este momento sea de bendición, que al abrir tu palabra, al meditar en ella, podamos regocijarnos con las promesas que tú nos has dejado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en estos repasos y por compartir también estos mensajes. Como ya dijimos, el título de la lección, Descanso Supremo, y el texto clave aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, así que si tenés tu Biblia a mano, búscala, así podemos compartir y leer juntos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un texto que tiene un mensaje de esperanza pleno, perfecto. Sin embargo, vivimos en un tiempo conflictivo. Estamos inmersos en un gran conflicto. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, nos habla acerca de un conflicto de alcance universal. Allí dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay un gran conflicto de alcance universal y que ese conflicto llega hasta la tierra misma. Por lo tanto, ese conflicto nos afecta a nosotros, ese conflicto se vive en cada uno de nosotros. Pablo lo expresa así en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El conflicto está, cada uno de nosotros también lo vive. Podemos preguntarnos cómo alcanzar descanso en Jesús frente a las agitaciones globales y a nuestro futuro personal que muchas veces es incierto. ¿Cómo podemos alcanzar descanso en Cristo? Consideremos la experiencia del apóstol Juan, la esperanza que había en él. Juan vio ascender a Jesús. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 narran este momento. Los ángeles vieron que los discípulos estaban tristes cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, pero le dijeron: no os entristezcáis, el Señor Jesús va a volver. Así como le vieron ascender, Él va a regresar. ¡Qué promesa hermosa! Pero los años fueron pasando. Este acontecimiento ocurrió por allí por el año 31 de la era cristiana, y Juan fue cumpliendo años y la promesa no se cumplía. Y por allí, por el año 90, varios años después de este incidente, Juan se encontraba en una situación muy adversa, muy difícil. Él estaba prisionero en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa donde él estaba prisionero por predicar el Evangelio. Y además sabiendo que las iglesias estaban atravesando situaciones muy difíciles, perseguidas y desanimadas porque la promesa del retorno de Jesús no se cumplía y además estaban sufriendo mucho. ¿Qué pasó con Juan allí? Bueno, en esa circunstancia el Señor Jesús otra vez se le reveló. Esta revelación la encontramos en el libro de Apocalipsis o revelación. Y allí el Señor
le da otra vez la promesa que ya le había sido dada a Juan, porque el Señor le dice a Juan que él va a regresar. En Apocalipsis 21, Juan transmite otra visión que el Señor Jesús le da. Otra vez el Señor le confirma que va a volver y él en el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no solo eso, sino que Juan dice que vio descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desde el cielo. Juan recibió la revelación. Otra vez, el Señor Jesús volverá y va a cambiar la realidad. Esto llenó de esperanza, por supuesto, a Juan, llenó de esperanza. La gran visión apocalíptica que Juan registró lo ayudó a descansar con confianza en los preceptos y las promesas de Dios. La vida ahora puede ser difícil, podemos tener dificultades muy serias, estar atravesando problemas difíciles, hasta aterradores incluso. Sin embargo, cuán reconfortante es saber ahora que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo es bueno. Y hablando acerca de que Dios conoce el futuro, el Señor Jesús nos dejó una profecía extraordinaria. Esa profecía aparece en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Así que frente a este gran conflicto que vive la humanidad, es bueno detenerse a analizar lo que dice la palabra de Dios allí. En el capítulo 24 nosotros encontramos la declaración de Jesús. Los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto, por supuesto, tiene que ver con la venida de Jesús, porque el fin del siglo será cuando el Señor Jesús venga. El fin de este mundo será cuando el Señor Jesús venga. Pues entonces, ¿cuáles serán las señales? Jesús mencionó las señales y, apreciados amigos, hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Repasemos estas señales que Jesús predijo que acontecerían antes de su venida. El capítulo 24 de San Mateo, el Señor Jesús anunció una sucesión de señales que se iban a dar antes de su venida. Mateo 24:6 nos dice que iba a haber pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares, es decir, señales en la naturaleza, pero también señales sociales. El versículo 7 nos habla acerca de guerras, Lucas nos habla de angustia, principio de dolores, dice Mateo 24:8. Es decir, la sociedad iba a sufrir. Y también Jesús dice que iba a haber persecuciones. En el tiempo mismo del fin iba a haber persecuciones hacia los fieles. Los adventistas conocemos bien esta descripción. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Quiere decir que estamos viviendo en tiempos de angustia difíciles, pero que aún vendrá un tiempo de angustia mayor, especialmente para los fieles, para los creyentes. Pero también Jesús, hablando acerca de las señales, en el versículo 10, Mateo 24:10, dice que vendrán falsos profetas. ¿Falsos profetas? Entonces es importante prestar atención a las señales para no ser engañados. Y una señal más que menciono aquí en el versículo 14, San Mateo 24:14, nos dice que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y entonces va a venir el fin. Prestemos atención a todas estas cosas, son importantes. Y también Jesús comparó los días del tiempo del fin con los días de Noé. Él dijo lo siguiente: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaban haciendo en los días de Noé?
comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, despreocupados de la profecía, podríamos decir. Y esto nos puede ocurrir a nosotros como fieles. Podemos estar preocupados por nuestros problemas, por la economía, por una cantidad de cosas, y podemos estar dejando de lado el anuncio profético de Jesús. Es importante que nos concentremos, que no nos encuentre el final de este siglo en esta situación, sino que nos encuentre buscando y relacionándonos con el Señor cada día. ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? Aunque nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, como nos dice Mateo 24:36, Dios nos ha dado una cuenta regresiva profética cuyo cumplimiento podemos presenciar en el mundo que nos rodea. Es decir, las cosas que se anunciaron se están cumpliendo. Pero ¿cómo va a ser la venida de Jesús? En Mateo 24:27, recuerden, no nos dejemos engañar. Dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Jesús será visible. El relámpago es claramente visible. No solo es visible, sino que también es audible. La venida de Jesús va a ser visible, va a ser palpable. También Jesús dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La venida de Jesús va a ser en gloria y majestad. No nos dejemos engañar cuando por allí se nos dice que Jesús ya vino o que vino en forma espiritual. Jesús va a venir de una manera visible y con gloria y poder. Y tampoco nos dejemos engañar escuchando voces que nos hablan acerca de fechas, viene este año, viene este otro, porque Jesús dice claramente, el día y la hora nadie sabe, nadie lo sabe, pero sí vemos las señales y ahí sí tenemos que concentrarnos y entregarnos a Jesús. Cada día vivir en armonía con nuestro Señor y con su palabra. Ahora bien, frente a este gran mensaje, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Apocalipsis capítulo 14 nos dice que nuestro propósito en este momento de la historia es contar a otros sobre la promesa de la venida de Jesús, sobre el juicio de Dios y ayudarlos a prepararse para la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se habla de un mensaje, el mensaje del evangelio eterno. Allí Apocalipsis 14 nos presenta el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje es para este tiempo. Y este versículo, el versículo 6, nos habla del evangelio eterno. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. La buena noticia es que la misericordia de Dios es eterna. Él siempre ha sido misericordioso y lo seguirá siendo. La asombrosa gracia de Dios es para todo el planeta y para cada ser humano. La asombrosa gracia de Dios es para vos, es para mí, es para todos. Y nosotros tenemos ese evangelio eterno y tenemos que predicarlo, como dice aquí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7, allí Apocalipsis 14:7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje enfatiza este asunto. La hora del juicio ha llegado.
Hay un llamado a la verdadera adoración, a adorar al Dios creador, al que hizo el cielo y la tierra. Y nosotros tenemos este mensaje, tenemos que proclamar como adventistas este mensaje. Cristo viene pronto, es necesario que adoremos al verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra. Y en el versículo 12, Apocalipsis 14, 12, se dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios sigue guardando sus mandamientos y mantiene viva la fe. No es solo una cuestión de obra, sino de fe, mantenerse en el Señor porque somos salvos solo por la gracia de Jesús. Apocalipsis 14:11 nos dice que no hay descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, es decir, aquellos que aunque se consideran religiosos, no están siguiendo el verdadero evangelio eterno, o aquellos que directamente no se interesan en las cosas de Dios. Van a seguir afligidos, agobiados y angustiados y no encuentran reposo, descanso. Qué maravilloso este mensaje. Tenemos que predicar. Sal a predicar la palabra de Dios. Pídele al Señor fuerza, voluntad. Hoy es el momento de anunciar que Jesús viene pronto. ¿Cuándo recibiremos esta promesa? ¿Cuándo el creyente fiel recibirá esta promesa? Hemos escuchado muchas veces aquella expresión que en paz descanse. O también otras frases como diciendo, bueno, ahora ellos están en el cielo con Jesús, allí este familiar que falleció se fue con Jesús, está en el cielo, o desde el cielo nos está mirando, está aquella estrella, ahí está nuestro querido familiar, hijo, mamá, papá, amigo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo recibimos la promesa? Cuando una persona muere, ¿va al cielo? Vamos a la palabra de Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 11, hablando acerca de los fieles seguidores de Dios, dice lo siguiente, capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El apóstol Pablo aquí está hablando de esos fieles hombres y mujeres que creyeron en Jesús, pero que fueron al descanso, que murieron. Sin embargo, aquí dice que ellos no han recibido lo prometido. Quiere decir que están esperando la promesa. Quiere decir que ellos no tienen ninguna parte en el cielo, no están en el cielo. Pues entonces, ¿dónde están? El Señor Jesús, hablando acerca de la muerte, San Juan capítulo 11, versículo 11, declara, dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús comparó a la muerte con un sueño profundo. Nada más que eso, un sueño profundo. El libro El deseo de todas las gentes, en la página 731, dice lo siguiente, para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que
guarda mi palabra, nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La muerte es nada más que un sueño profundo. Cuando morimos, nada sabemos, dice la palabra de Dios, pero estamos allí a la espera de la resurrección. Jesús también enfatiza que tanto los salvos como los perdidos recibirán su recompensa. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, declara así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí una vez más el Señor está diciendo que la resurrección va a tener lugar cuando Jesús venga, cuando los ángeles clamen, cuando mencionen sus nombres. Esta es la promesa que tenemos. El ir a la muerte es nada más que un sueño profundo, un descanso, una espera a la venida de Jesús. Y por supuesto esto tiene que alentar nuestro corazón y tiene que proyectarnos a la promesa maravillosa de Jesús. El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses. Esta es una carta breve, tiene solo 4 capítulos, pero en esta carta Pablo usa mucho, enfatiza mucho en los siguientes términos: gozo, regocijo, lo repite en cada capítulo. En el capítulo 1 de Filipenses, Pablo habla acerca del gozo en las pruebas. En el capítulo 2, Pablo habla acerca del gozo en la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. En el capítulo 3 se habla del gozo en la entrega, el gozo de entregarnos a Jesús. Y en el capítulo 4 habla acerca del gozo en la gratitud. Te animo para que leas esta carta a los Filipenses y encuentres estos pasajes tan lindos que Pablo presenta allí. Filipenses 4:13 tal vez es el versículo más conocido de esta carta y uno de los que más tenemos en cuenta en nuestra experiencia cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 y 21, Pablo muestra su confianza, nos muestra que su confianza estaba fija en la realidad divina de que su ciudadanía está en los cielos y que un día Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esperaba ansiosamente la venida del Salvador, la venida del Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos y aguardamos la venida de Jesús para tener parte directa en ese reino que Jesús está preparando para nosotros. Pablo podía regocijarse en el Señor siempre. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, porque tenía absoluta confianza en el cuidado de Cristo en el presente y en el cumplimiento del plan eterno de Cristo en el futuro. Su declaración, el Señor está cerca, le daba paz de Dios. Como dice allí en el capítulo 4, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien te puede preguntar, pero ¿y por qué estás con tanta serenidad frente a las situaciones que vive el mundo y a las dificultades que aún estás sobrellevando? Para el mundo esta paz sobrepasa todo entendimiento. Puede no ser comprendida, pero para nosotros ese mensaje maravilloso
nos llena de paz, nos llena de paz. Junto con el apóstol Pablo podemos regocijarnos de que nunca habrá una situación en la que Cristo no pueda brindarnos una ayuda inmediata hoy. Y por supuesto, esperanza para el mañana y la promesa del descanso supremo en Cristo por toda la eternidad. Qué maravilloso va a ser estar con Jesús. Qué maravilloso va a llegar a ese descanso supremo, ese descanso que aguardamos, porque el Señor Jesús va a cumplir su promesa. Más allá de nuestra situación actual, de las pruebas que enfrentamos, si permanecemos en Dios, en su bondad, en su amor y sacrificio en la cruz por nosotros, podremos regocijarnos en Él y tener paz para nuestra alma cansada. Pablo, cuando hace estas declaraciones, no está en un paseo turístico, en una hermosa isla, sacando fotos, grabando videos. No está en una situación como esa. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba sufriendo por predicar el Evangelio, estaba en una cárcel. Sin embargo, aún en esta circunstancia, él tiene esperanza. Él sabe, él declara, el Señor está cerca. En otras palabras, Él siempre está cerca de nosotros y podemos regocijarnos, sea cual sea nuestra situación. Tan pronto como cerramos los ojos y descansamos en el sueño de la muerte, lo siguiente que veremos será el regreso de Cristo Jesús. Escucharemos la trompeta, escucharemos la voz de nuestro Salvador. Sin duda, la vida está llena de tensiones, pruebas y luchas, y ninguno de nosotros escapa a ellos. Desde luego, el apóstol Pablo tampoco estaba exento de estas situaciones. No obstante, su objetivo es decirnos que incluso con todo lo que soportamos ahora podemos regocijarnos en lo que nos ha dado en Cristo y de hecho podemos hallar descanso para nuestra alma, aún ahora en este tiempo difícil en el cual vivimos. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 13 y el versículo 13, declara lo siguiente: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando no comprendes las situaciones que estás viviendo o que vive este mundo, aún puedes descansar en el amor y el cuidado de Cristo. Persevera en Jesús hasta el fin, porque la promesa del Señor se cumplirá. Confía en su fuerza para que te ayude a superar los desafíos de esta vida y estar en paz, regocijándote en la promesa, en la bendita promesa del retorno del Señor Jesús. Que Dios te bendiga y que juntos podamos descansar en ese descanso supremo con Cristo Jesús y con todos los redimidos y con los ángeles del cielo. Muchas gracias por acompañarme en este repaso de la lección. Y si este mensaje consideras que es valioso, compártelo para que otros también sepan que el Señor Jesús viene pronto. Vamos a orar.
Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por esta maravillosa promesa que nos has dejado. Cristo Jesús viene pronto y nuestro corazón se regocija, se entusiasma al saber que pronto vas a venir a buscarnos. Te ruego que nos ayudes a perseverar con gozo, con regocijo, como lo hacía Pablo. Que tu bendición esté con cada uno de tus hijos fieles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el repaso de esta lección. Deseo realmente que Dios te bendiga y no te pierdas las lecciones del próximo trimestre, porque estudiaremos un libro maravilloso, extraordinario, como es el libro de Deuteronomios. Dios te bendiga.